Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy es domingo, un día, la verdad, mucho más tranquilo. Y para quienes no han visto las historias en Instagram, he cambiado el día, ya no voy a subir los episodios los jueves, sino los domingos a petición del público. Así que bueno, espero que también les acomode súper bien. E igual saben que este episodio está siempre disponible para el momento en el cual puedan escucharlo. Bueno, retomando un poquito, les cuento que yo estoy bastante bien, pero la semana pasada no estuve tan bien. ¿Alguna vez han sentido como que su mente va a 1000 por hora, como si estuvieran atrapados en un tornado de ideas, como esa sensación de no poder apagar la alarma que suena dentro de uno, incluso cuando no necesariamente hay un peligro real al frente? Yo creo que varios podemos identificarnos y sí, hoy quiero que hablemos de la ansiedad, algunos motivos por los que aparece y sobre todo cómo podemos empezar a entenderla y a manejarla. Recapitulando un poquito, la semana pasada subí el segundo episodio de mi podcast y como una persona que en ocasiones se pone exigente consigo misma, vinieron 1000 ideas a mi mente. Honestamente, no me sentí conforme con ese episodio. Y para contextualizarlos un poquito, cuando yo inicié el podcast, consulté un poco sobre preferencias de tiempo de duración, estructuras ideales para que fuera conciso, directo. De hecho, me había puesto un máximo de minutos y la semana pasada me di cuenta de que eso no fue nada bueno para mí. Por lo menos no para lo que yo quiero dar en este podcast. En mi anterior episodio me obligué a ser demasiado concreta para no exceder el tiempo, pero luego me encontré con 1000 cosas que yo sí quería decir y que no dije, con algunos conceptos teóricos que quería explicar, pero luego pensé, mejor no voy tan allá porque luego me excedo el tiempo, porque es demasiada información y todo eso porque en realidad no es que no quisiera, sino que pensé mucho desde un lugar que no era mío. Honestamente, mis limitantes estaban más conectadas con el miedo a eso externo que pudiera surgir de que no escuchen el podcast o que sea redundante o que sea demasiado profundo o que analice demasiado o que duró demasiado y mucho más. Pero todo eso me conectaba con 1000 ideas y posibilidades del futuro que ni siquiera me permitían disfrutar de lo que estaba haciendo en ese momento. Así que me hice preguntas que me trajeron al presente porque ahí es donde solemos estancarnos con la ansiedad. Nos quedamos en el futuro y al no estar viviéndolo aún es algo que no podemos manejar y por ende es como estar entre la espada y la pared literalmente. Entre esas preguntas que me hice, que al final del capítulo les voy a dejar varias para que puedan utilizarlas, hubo una que resaltó para mí y fue ¿qué puedo hacer en este momento respecto a esta preocupación que siento? Honestamente solo vino a mí el hacer mis episodios con toda mi esencia, sin limitarme, sin ponerme tantos horarios, sin exigirme que sean perfectos en todo sentido. Quizá tan solo trabajando más conectada a mí misma. Hice una reflexión muy profunda, analicé esos miedos que habían aparecido, escribí algo de mí para mí como herramienta de motivación y de aprender a sobreexigirme menos, porque es que muchas veces en el interín de lidiar con la ansiedad somos muy exigentes con nosotros mismos, con hacer las cosas de la mejor manera para que salga bien, para no ponernos en riesgo, para que no nos exponga, para que no abra esa parte vulnerable que muchas veces nos da miedo mostrar. Y allí creo que al fin logré conectarme de verdad con la forma en que yo sí quiero manejar este podcast. Quiero sentirme tranquila y cómoda de hablar tal cual soy yo. Obvio, prometo no excederme demasiado, pero parte de hacer esto auténtico implica todo lo que les acabo de mencionar. Y eso fue un alivio. Esa ansiedad bajó, esos miedos no se esfumaron, pero sí me enfoqué más en lo que está en mí y en lo que me pertenece a mí en este momento. Y eso es darles lo mejor en cada escrito y cada palabra que yo comparto en este momento presente. Ahora, para hablar de ansiedad, creo que es súper importante que entendamos un poquito más sobre esta emoción. Creo que algo resaltante es que hay 3 mecanismos de alarma en este proceso de sentir ansiedad. Primero que nada, estamos frente a una situación que detectamos como algo peligroso o como una amenaza. Puede ser una situación, un estímulo, una persona, una actividad, en fin, algo que nosotros percibimos como aquello que nos pone en riesgo y que pone en riesgo esa seguridad y esa vulnerabilidad personal. Entonces con ello pasamos a un segundo plano en donde está la reacción física y mental.
Acá podemos entrar en este estado de alarma donde se activa nuestro sistema simpático, la respiración se acelera, hay una sensación también de inseguridad, entre otra serie de sensaciones. Y después llegamos a esta fase de prevención o precaución que está muy orientada desde la sensación del miedo. Es cuando ya reconocimos lo que tenemos al frente y ya reconocimos cómo nos sentimos, pero ahora es cómo voy a hacer con esto, cómo lo manejo. Y muchas veces en este interín no necesariamente nos damos ese espacio de qué hago, cómo lo manejo, sino que es esta sensación de esto me va a exceder, esto me va a lastimar o esto va a salir muy mal. De hecho, esto tiene un nombre, este tipo de pensamiento, y ahorita les voy a explicar sobre eso. Es relevante aclarar que hay una ansiedad que puede ser saludable o funcional y una que puede ser más bien no saludable o no funcional. Hablando de la primera, esta yo la llamaría como una alarma útil, es decir, esta alarma que es como una respuesta natural cuando vivo una situación desconocida, nueva, importante, desafiante, como un examen, una entrevista, un viaje, algo que he planeado por mucho tiempo y que apenas voy a hacer, mi podcast, algo que es nuevo para mí, que me llena de emoción, pero obviamente también hay un miedo detrás, que a veces no solamente es miedo, sino que también, más que ser una preocupación, también pasa a un nivel un poquito más elevado y llega a ser una sensación de ansiedad. De alguna manera nos prepara para reaccionar, para enfocarnos, para estar alertas y nos dice como, oye, eso que está ahí al frente es súper importante. Entonces, de alguna forma es saludable porque nos ayuda a reconocer y a protegernos, a rendir mejor, a hacer algo con eso que está ahí al frente y que nos importa. Ahora, viendo esta parte de la ansiedad no saludable, yo diría que es como una alarma más bien descompuesta. Esta es como que está sonando todo el tiempo, incluso cuando no hay un peligro real. Entonces, en lugar de ayudarnos, interfiere con nuestra vida diaria, hace difícil el actuar, el hacer algo al respecto, el dormir, el disfrutar de las cosas, el vivir el día a día. Aquí es súper importante que consideremos la evaluación con un profesional para que por supuesto pueda haber un diagnóstico y por ende un tratamiento adecuado. Pero ya viéndolo de una manera un poquito más metafórica, es como si tuviéramos un detector de humo en casa y cuando hay humo suena y nos protege. Pero ¿qué pasaría si ese detector de humo suena todo el tiempo, incluso cuando ni siquiera has prendido la estufa de tu casa? En efecto, no sería útil e incluso más bien solo nos estresaría constantemente. Esto es la ansiedad no saludable, es esa alarma que ya no distingue entre una amenaza real y una falsa. Hay algunos tipos de pensamientos que suelen estar presentes cuando estamos sintiendo la ansiedad que acabo de mencionar. Te voy a explicar brevemente porque creo que el hecho de ser conscientes de que esto tiene un nombre también nos puede ayudar muchísimo a entendernos y a identificar qué es lo que estamos experimentando en este momento, si es que estamos percibiendo ansiedad. Primero que nada, la magnificación, es decir, ver la amenaza como algo más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, hago un episodio para mi podcast que no me termina de gustar y luego pienso cosas como soy muy mala para todo lo que hago, no debería estar intentando esto. Lo que implica que por una acción o una situación que no me termina de agradar, empiezo a magnificar esa parte negativa, por así decirlo. Y por consecuencia también a minimizar todo lo demás que hago como profesional. Lo que implica que solamente vea en pantalla grande y en 3D todo lo que podría haberme faltado y no lo que sí hago de la forma en que espero o de una forma cada vez mejor. Magnifico lo negativo, minimizo lo positivo. Después, la visión catastrófica. Esto ocurre cuando anticipamos que algo que percibimos como un peligro será terrible y que no seremos capaces de manejarlo. Por ejemplo, quiero decirle a mi pareja algo que no me gusta, pero pienso que eso va a hacer que se enoje conmigo. Para mí que se enoje sería lo peor porque imagino que dejará de hablarme y eso podría ser el fin de la relación. Entonces, en lugar de decir lo que pienso, me quedo callada, aunque eso también me hace sentir mal. La visión catastrófica nos lleva a exagerar las posibilidades y las posibles consecuencias negativas de una situación y esto aumenta la ansiedad y más bien nos paraliza. Pero muchas veces y en realidad en su mayoría esos escenarios que imaginamos no suceden o son menos graves de lo que creemos. Acá hago hincapié en un detalle súper importante y es que recordemos que estos tipos de pensamientos están guiados y orientados por mi percepción sobre las cosas. Es decir, aquello que yo espero de los demás, aquello que espero de mí, aquello que creo de los demás y que creo de mí.
Siempre va a ser súper importante ir a reflexionar esos pensamientos raíz cuando se trata de entender por qué estamos sintiéndonos de determinada manera. Es decir, siempre que queramos entender una emoción es muy relevante ir a analizar esos pensamientos que están dándole fuerza y empuje a esa emoción. Después está el sobregeneralizar. Esto ocurre cuando tomamos una experiencia negativa y la transformamos en una regla que aplicamos a toda nuestra vida. Por ejemplo, si me rechazan para un ascenso en el trabajo, pienso, esto significa que no voy a lograr nada importante en mi vida. Y si no soy lo suficientemente bueno para nada, este pensamiento me hace sentir desanimado y sin motivación para intentar algo nuevo. Eso sucede al sobregeneralizar. Tomamos un evento y lo convertimos en evidencia de que todo lo demás saldrá mal. Y por último, ignorar lo positivo. Esto ocurre cuando dejamos de reconocer nuestras capacidades o logros previos e incluso los más pequeños y nos enfocamos únicamente en los problemas o posibles fracasos. Ejemplo, un estudiante reprueba un examen y piensa, wow, no puedo creer que me fue tan mal. ¿Qué va a ser de mi futuro? Seguro no voy a ser capaz de sacar este curso adelante. Se olvida de todas las veces que ha aprobado exámenes difíciles o de los proyectos en los que ha trabajado, de lo mucho que ha avanzado, del hecho de estar allí estudiando y dándole mente a que quiere que le vaya bien. Eso ya es algo súper valioso. Entonces, en lugar de ver este tropiezo como algo puntual en lo cual trabajar, lo toma como una señal de que no es capaz y por ende se nubla de sus propias capacidades y de todo lo que sí ha podido manejar a lo largo de su vida. Hay un mensaje clave aquí y es ignorar lo positivo siempre nos va a llevar a subestimar nuestras capacidades y logros, aumentando esta sensación de no ser capaces. Recordar nuestros éxitos pasados más bien nos puede ayudar a afrontar los desafíos con más confianza y menos sobreexigencia. Ya con esta información teórica un poquito más clara, sé que es importante continuar con este tema de la ansiedad desde algunas cosas que también he podido aprender como profesional y como humana a lo largo de la vida, y es, tenemos que hacer las paces con la emoción. Es decir, ¿cómo podríamos trabajar en las creencias que fortalecen una emoción o en gestionar mejor una emoción si solo con el hecho de mencionarla o escucharla ya queremos salir corriendo? La ansiedad, considero yo, es una de esas emociones que fisiológicamente nos activa de una forma en que las palabras se bloquean. Es como una sensación de o huyo, o lucho, o hago lo que sea, pero sáquenme de aquí rápido. Y ahí es donde nos estancamos, porque como todo lo que nos resulte complejo en la vida va a requerir un poquito más de tiempo, de paciencia y en especial tolerancia. Tolerancia con el hecho de que esta emoción está y no voy a tratarla más como lo peor que me puede pasar, sino como algo que en este momento está siendo parte de mí y por ende lo quiero entender. A mí me pasa mucho en terapia que llegan pacientes nuevos y me dicen que vienen porque quieren aprender a controlar la ansiedad. Y la realidad es que controlar es sinónimo de elegir cómo, dónde, cuándo, de qué modo se va a presentar. Y no funciona así. Justamente la ansiedad surge en situaciones en las cuales sentimos que hay un plano desconocido, que hay un terreno allí que no hemos probado, que no hemos intentado y por ende no ponemos las reglas del juego. Entonces el hecho de buscar controlar para mí suena como querer llevar utensilios de pasta a una parrilla. Es como una cosa no va a ir con la otra y una cosa no le va a funcionar a la otra. Entonces, más que controlar, es entender. Hacer las paces con la emoción y dejar de verla como un monstruo enorme que vino a quitarme mi tranquilidad, sino más bien entender que vino a mostrarme que hay algo ahí que me importa y por lo mismo el solo hecho de pensarlo o de tenerlo al frente me conmueve muchísimo. Entonces, punto súper importante, la ansiedad, al igual que toda emoción, hay que entenderla. Entender eso que vino a comunicarme sobre aquello que me importa. Creo que hoy por hoy vivimos en una sociedad que sataniza mucho lo incómodo, es decir, no queremos estar en ese plano desconocido ni un segundo más. Queremos que todo eso incómodo se elimine rápidamente y justamente al verlo desde esta mirada nos olvidamos de la cantidad de experiencias de nuestra vida que han sido profundamente incómodas y que hemos logrado sacar adelante. E incluso yo siempre pienso, si tú te paras un momentito a reflexionar, esas situaciones de tu vida que más te han enseñado y que más te han formado en quién eres hoy, son esas situaciones que te sacaron por completo de tu lugar seguro y de tu lugar cómodo. Porque son justamente aquellas que te retan y que estimulan que aprendas una nueva forma, un nuevo recurso, una nueva idea.
Entonces, al también querer evitar, subestimamos nuestra capacidad para hacerle frente a las situaciones. Y eso implica no vernos capaces y no hablarnos desde esa capacidad, sino desde la sensación de incapacidad. Desde esta idea de no voy a poder, no voy a llegar, no voy a lograrlo, no lo voy a poder manejar y muchas cosas más. Por ello, también sucede algo que es muy común hoy en día y es que podemos sentir ansiedad por sentir ansiedad. Esto tiene un nombre en el modelo TREC, que es terapia racional emotivo conductual, y se llama metaperturbación. Esto significa que sentimos una emoción compleja de procesar y en ese interín también nos sentimos de una manera por estar experimentando cierta emoción. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo estoy ahorita sintiendo ansiedad por mi episodio pasado. Entonces pienso, ¿qué va a pensar la gente? Quizá no sale como espero, esto me preocupa mucho, quizá no soy buena para esto, y estoy empezando a tener esta cantidad de ideas que se llaman rumiaciones, que son un montón de pensamientos alineados con eso que en ese momento me preocupa. Entonces, en este momento que me doy cuenta de que estoy teniendo todos esos pensamientos, también podría pensar, qué feo tener estas ideas, esto va a hacer que me frene en mi proceso, ¿por qué pienso de esta manera? Entonces, eso de allí es ansiedad por sentir ansiedad. Y ojo, puede ser eso o puede ser también enojo por sentir ansiedad, culpa por sentir ansiedad. Y entonces allí ya no es solamente la ansiedad, sino este peso de esta otra emoción que le ponemos encima por estar sintiéndonos de una manera. Y al final es como un complemento constante de sobreexigencia, poca aceptación hacia lo que estamos sintiendo y poca tolerancia hacia lo que estamos sintiendo. Entonces yo te digo, ¿cuál crees que sería el panorama si te vieras capaz de afrontar esa incomodidad? Si la vieras menos catastrófica o menos intolerable. Posiblemente si pensáramos de esa forma nos aventaríamos un poquito más a experimentar cosas, porque en el fondo no es tan terrible lo que pueda suceder. Recuerda que la sobreexigencia crece cuando la autoaceptación disminuye. Todos vivimos momentos en los que la inestabilidad aparece, la confusión, lo no conocido. Pero si esto sucede y yo me veo como esa persona incapaz o yo me enojo conmigo mismo por estar sintiéndome de esa manera, realmente más que ayudarme, voy a lastimarme, a nuevamente sobreexigirme y a nuevamente fortalecer un ciclo de insatisfacción por lo que siento, por lo que pienso sobre lo que siento y por cómo manejo lo que siento. Entonces es como aparece esta emoción y yo me enojo con la emoción, me enojo conmigo, me enojo por lo que pensé, me enojo por lo que hice. Entonces, ¿en qué punto me estoy dando una mano a mí mismo? ¿Y en qué punto me estoy poniendo en un lugar cada vez más incómodo? Es como cada vez me pongo más en ese rinconcito de autocastigo y de poco autocuidado. Una vez escuchaba un podcast de Marian Rojas y también la he leído muchísimo y me gusta mucho cómo habla, y en especial que ella resalta esta idea de que el 93% de las cosas que tememos que sucedan realmente nunca terminan sucediendo, y es que nuestra mente puede ser muy buena para magnificar, anticipar, sobregeneralizar y ver las cosas de formas súper catastróficas. Creo que es muy relevante que nos demos pequeños momentos constantemente para decir cómo es que yo veo lo incómodo en la vida, cómo es que yo veo lo que no me agrada en la vida, cuál es mi posición ante lo que me saca de mi zona de confort. Entonces, aquí te quiero hablar de algunas cosas que más bien te van a ayudar a sacarte de esa esquina de poca compasión contigo mismo, y es lo primero y más importante para todo lo que tú vivas en tu vida, y es cuida tu narrativa. Esa forma en que tú te hablas, no solo cuando sientes ansiedad, sino cuando estás ante cualquier situación, sintiendo cualquier emoción que pueda ser un poco más compleja de procesar, porque no es lo mismo decirme qué feo sentirme así, soy de lo peor, debería saber manejar esto, a decirme me incomoda mucho sentirme así, pero voy a ser respetuosa con este proceso. Voy a ser compasiva conmigo, a prestar más atención a mis pensamientos y a comprender qué hay detrás de esta emoción. Otra cosa súper importante, hagamos inventario cada cierto tiempo. Como hablamos a lo largo de este episodio, una de las cosas que más nos puede jugar en contra cuando sentimos que estamos bajo amenaza es no tener presentes nuestras capacidades, nuestros recursos, aquello que podemos poner en práctica e incluso que podemos fortalecer con esa situación. Entonces, en gran medida se trata de que cada cierto tiempo hagamos registro de lo que hemos venido haciendo, aquello en lo que podríamos mejorar, pero también aquello que hemos hecho genial, que venimos haciendo mejor de lo que pensábamos, que venimos intentando incluso.
Y ojo, pueden ser cosas muy pequeñas como el último mes me he intentado tratar con más cariño y algunas veces sí lo he logrado. El otro día hice una mejor elección en mi alimentación y eso me da mucho gusto. Hace 2 meses aporté este detalle en un proyecto de mi trabajo y me quiero reconocer a mí misma por ello. Hace unas semanas salí a caminar y me conecté un poquito más con mi presente. Este tipo de ideas, siendo honestos, pocas veces las decimos en voz alta. Entonces recuerda que estas palabras marcan una diferencia y el tratarte bonito, el tratarte con halagos, el hacer tu inventario, el reconocerte, no está en lo absoluto alineado con es que me volví un presumido o es que solo alardeo de lo bueno. No, hacerle tiempo a lo bueno que nos viene sucediendo y a lo bueno que venimos haciendo es súper importante porque nos ayuda a ver las cosas en perspectiva. No solo desde lo que preocupa, no solo desde lo que incomoda, sino también desde lo que sí está y sí me agrada y sí disfruto. Otra cosa súper importante que yo creo que has escuchado, pero este es tu reminder y es incorpora actividades físicas como deporte, yoga, meditación, estiramiento, caminata, lo que tú consideres y lo que disfrutes, porque créeme, esto ayuda muchísimo a regular esta parte fisiológica, equilibrarla, liberar endorfinas, que aporta muchísimo a la elevación del ánimo, se reduce esta famosa hormona del estrés que conocemos todos, que es el cortisol, y también los niveles de adrenalina que surgen cuando estamos en este estado de alerta. Entonces esto nos permite más bien equilibrar las respuestas de nuestro cuerpo ante situaciones estresantes. Mejorar el descanso, el sueño es tan importante. Les juro, dormir mínimo nuestras 6 horas, descansar, permitir que el cuerpo repose, que la mente repose, nos ayuda a vivir el día a día con un ánimo totalmente distinto. Y por supuesto, los beneficios a nivel interno son muchísimos. Es más, si quisieran que les hable de alguno de estos temas o de alguno de estos conceptos en otro episodio, por favor recuerden que me lo pueden dejar en un comentario en Instagram o por acá también. Ejercicios de autoayuda. Ok, cuando estemos en una situación que anticipadamente ya nos está preocupando, podemos utilizar esta guía de preguntas. Así que si tienes hojita, agenda o tu dispositivo, por favor anota esto, yo te lo voy a ir explicando. Realmente es un ejercicio que practico mucho con mis pacientes, incluso yo en mi día a día, y la verdad ayuda muchísimo. Primero, hagamos un esfuerzo por ayudarnos fisiológicamente, porque cuando nosotros estamos sintiendo ansiedad o alguna emoción compleja de procesar, nuestro cuerpo y mente van a estar bastante activados. Entonces, sea con ejercicios de respiración profunda o dando una breve caminata o recostándonos un momento en nuestra cama tan solo a permitirnos sentir, ya va a darle un chance al organismo para que vaya regulando esta parte bioquímica y fisiológica. Luego vamos a sentarnos y vamos a anotar una lista de ideas o pensamientos que están activando particularmente esta ansiedad. Vamos a leer cada idea y a pensar en qué representa para nosotros esa situación, persona, lugar y por qué motivo podría estar siendo tan importante en este momento de mi vida. Después vamos a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿hay algo que puedo hacer en este momento para manejar esto? En caso de que la respuesta sea sí, vamos a anotar todo lo que venga a nuestra mente sobre cómo manejarlo y después vamos a preguntarnos con qué pequeño paso puedo iniciar y hacer como un listado de con qué cositas puedo ir avanzando. Si la respuesta es no, nos vamos a preguntar ¿qué pensamientos me están ayudando y cuáles me están limitando? Yo les digo una cosa, ser conscientes de lo que estamos teniendo en la mente siempre va a marcar la diferencia, porque eso me permite decir, ok, otra vez estoy pensando esto que yo sé que ahorita no me ayuda, entonces voy a hacer esta pequeña actividad o voy a hacer este ejercicio que me va a ayudar a relajarme, a reenfocarme, a redirigir la atención. Acá viene la siguiente pregunta que es, ¿cómo puedo redirigir mi atención a lo que sí está bajo mi control? ¿Qué acción de autocuidado puedo tener en este momento conmigo mismo? Y esto de acá para mí es como un mero acto de amor propio porque acabo de decir y de reconocer que no hay algo que esté en mis manos respecto a eso que me preocupa y con toda la valentía dentro de mi ser lo acepto, pero eso no significa que no me afecte. Entonces, ¿qué puedo hacer por mí para darme un abrazo literalmente de amor y de cuidado sobre esto que estoy enfrentando en este momento? Luego vamos a conectar un poquito más con esta parte de nuestros recursos y vamos a buscar anotar algunos ejemplos de situaciones similares que hayamos superado en el pasado. Y nos podemos preguntar, ¿qué estrategias me funcionaron antes para manejar una situación como esta? ¿Qué cualidades tengo que me ayudan a hacerle frente a esto?
¿Qué recursos considero que puedo estimular y fortalecer al manejar esta situación? Luego vamos a ampliar un poquito la perspectiva. Yo siempre digo que uno con uno mismo es, mejor dicho, el juez más formado, más preparado, el más estricto, pero con los demás sale esa parte suavecita, esa parte amable. Y esto también tiene un sentido y un significado psicológico, y si les interesa este tema, avísenme y con muchísimo gusto haré un episodio sobre esto. Pero para no irme por la tangente, vamos a ampliar la perspectiva. Entonces, vamos a preguntarnos, si un amigo estuviera viviendo esta preocupación, ¿qué le diría para ayudarlo? Y eso que escribas allí, tómalo mucho para ti, porque en este momento tú necesitas ser ese amigo o esa amiga para ti mismo. Y después nos vamos a otra pregunta, que es, ¿qué puedo agradecer hoy, incluso en medio de esta situación? Recordemos que muchas veces cuando sentimos ansiedad, viene este foco gigante que le hace una luz enorme a la ansiedad, así como resalto en este campo solamente lo que es ansiedad. Entonces, ver esta parte de gratitud nos ayuda justamente a ampliar la perspectiva sobre el panorama que tenemos al frente y definitivamente sentirnos así sea un poquito más tranquilos y definitivamente con otra actitud frente a lo que estamos viviendo. También vamos a ponerle una intención. Esto puede ser una frase o una afirmación que te ayude. Por ejemplo, me recuerdo que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo en mis manos y eso vale muchísimo. No tengo que resolver todo hoy. Puedo dar un paso a la vez. Esta situación tiene algo por enseñarme y sé que poco a poco lo voy a comprender. Entonces, estas preguntas que te acabo de mencionar son parte del ejercicio de autoayuda. Puedes hacerlo con calma, puedes escribirlo. Yo sé que puede ser un poquito largo, pero la verdad en este tipo de situaciones creo que ayuda muchísimo también hacerlo a mano. Creo que la sensación y la intención puede ser bastante distinta. Wow. Me siento muy orgullosa de haber pasado de los 15 minutos del límite que me había puesto para mis anteriores episodios, y qué suerte que solo fueron 2. Porque de verdad el hecho de hacer esto significa que simplemente me dejé ser, y les juro que esto es un logro para mi amiga la ansiedad y para mí. Sé que muchas veces sentimos que hay cosas que nos sobrepasan y parece como si fuera a ganar la batalla de todo y pasar el fin del mundo, pero les aseguro que no es así. Muchas veces es más nuestra mente agrandando un poquito los escenarios y viendo el peor panorama. Por eso cuando hablamos de estar presentes, de estar conscientes de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que intentamos, es una de las más grandes herramientas para vivir en sintonía y agradecimiento con nosotros. Y no saben cuánto puede ayudar a manejar situaciones tanto de ansiedad como de frustración, vergüenza, pena y más. Creo que algo que resalto de lo que he aprendido como psicóloga y humana respecto a la emoción de la ansiedad es que cuando aparece no la voy a mirar más como ese monstruo gigante que llegó y me puso una pared de ladrillos al frente para que no pudiera pasar y para que me quede inmóvil, sino más bien como esa emoción que llegó como una alarmita, así como la del teléfono, que yo elijo qué hacer con la misma, y que me dijo, oye, eso que está al frente nos importa, nos preocupa y nos puede venir a sacar de un lugar seguro y cómodo. Y yo le voy a agradecer a la ansiedad avisármelo y hacerme consciente de ese nivel de importancia que implica eso para mí, pero voy a seguir caminando con la ansiedad a mi lado, porque finalmente ese es su rol cuando estoy frente a una situación así. Le voy a permitir acompañarme, pero no limitarme. Le voy a permitir estar a mi lado, pero no al frente mío tapándome la vista. Le voy a permitir estar porque entiendo su función, pero también le voy a permitir que vea cómo manejo las cosas. Y eventualmente sé que se irá por justamente cómo manejé las cosas. Las emociones son aliadas, son esa reacción de tu mente y cuerpo diciéndote algo sobre cómo interpretaste eso que estás viviendo, sobre qué despertó en ti a raíz de esa experiencia. Y mientras tengas disposición a escucharlo, créeme, muchas cosas se van a sentir distintas, cómodas y auténticas. Así como me sentí yo hoy haciendo este episodio. ¿Y saben qué? Parte de lo que agradecí a la ansiedad que sentí después de hacer ese segundo episodio fue realmente gracias por ayudarme a ver que este proyecto me importa demasiado y que así llegue a 5, 30, 60, 1000 personas. Quiero que cada una de ellas, es decir, cada personita que pase por aquí, pueda llevarse algo real y que se vaya un poquito más nutrida de esto. Si yo no tuviera esa intención, a mí no me hubiera movido el no estar de acuerdo con cosas de mi último episodio. Si yo no quisiera tanto que esto camine bonito, a mí no me hubiera preocupado los comentarios que pudieran surgir.
Entonces, sí agradezco el darme cuenta y ser consciente de que quiero ser aún más cuidadosa con cada detalle de este proyecto, pero que en ese interín me ayudaré a mí misma a siempre hacerlo de la mano con aquello en lo que yo creo. Ese es un punto de equilibrio, cuando veo eso que me importa allá afuera, pero sin olvidarme de todo lo que ya existe acá adentro. Espero que este episodio te haya sumado, que te haya gustado, que hayas conectado con algunas de estas palabras y de corazón, gracias por estar aquí. Me encantaría leerte por los comentarios aquí o por Instagram. Voy a estar súper atenta y nuevamente gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo domingo. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Te me cuidas.